Hola amigos, bienvenidos. Me llamo Oriana y hoy te voy a enseñar mi proceso para pintar en Procreate. Comencemos por algunos tips. Primero, usa pocos pinceles para darle más naturalidad a tu dibujo. No es necesario tener tantos. Luego, no necesitas comprar pinceles. Si te gusta alguno de un artista particular, puedes comprarlo, pero los que trae Procreate son suficientes. De hecho, en este tutorial vamos a utilizar solo pinceles de Procreate. Mi consejo es que experimentes distintos estilos y elijas lo que te gusta de cada uno y así creas tu propio estilo. Pinceles que uso. El principal pincel que uso es el pincel de tiza. Me gusta mucho su textura para pintar. Lo utilizo tanto para pintar en general como para los detalles. Voy jugando con el tamaño de pincel para que se adapte a cada situación. El segundo pincel que uso es el pincel suave. Lo utilizo para dar algunos detalles de sombras en el dibujo. Y ahora vienen mis pinceles favoritos, que son los de textura. El pincel de ruido lo utilizo para el rubor del personaje y para otros detalles como la sombra. Y el último es el pincel toquecitos, que lo uso exclusivamente para dar textura al dibujo. Ya verás cómo lo utilizo en este proyecto. Bien, comenzamos. Como ven, ya tengo listo mi boceto. Lo que voy a hacer es irme a la capa, lo voy a dar a bloquear alfa. Y voy a seleccionar un color rojo. Siempre me gusta dejarlo de un tono rojo para poder verlo cuando estoy pintando. Y bloqueo alfa y lo pinto del tono rojo. Ahora lo coloco en modo multiplicar y bajo la opacidad. Y voy a colocar la capa donde voy a pintar debajo de esta de boceto. Bien, como les dije anteriormente, el pincel que utilizo para pintar es el de tiza y lo encuentran en la sección caligrafía. Fíjense la textura que da, me gusta mucho la textura, por eso lo utilizo para pintar. Bien, primero selecciono un tono cualquiera, en este caso voy a seleccionar un morado para pintar la base. Entonces voy a ir delineando. En la parte del cabello me gusta que quede con textura y voy dando un efecto de cabellos sueltos para darle más movilidad al cabello. Bien, una vez que termino de delinear, pinto la parte de adentro. No me gusta utilizar arrastrar el color o color drop porque pierdo la textura, siento que pierdo un poco la textura, entonces me gusta pintarlo como si fuera estilo tradicional. Ustedes pueden utilizar la opción que más les guste. Fíjense que a pesar de que estoy pintando dentro de la capa, sigo viendo el boceto debajo. Este efecto lo produce que la capa donde tenía el boceto la coloqué en modo multiplicar.
Una vez que termino esto, creo una nueva capa y la voy a colocar como máscara de recorte de la anterior. Esto para pintar tranquilamente sin salirme de la línea. Es una forma de pintar que me gusta bastante utilizar. Bien, comienzo por los tonos base y voy a empezar por el cabello utilizando un tono marrón. Cada tono lo voy a colocar en una capa distinta, todos como máscara de recorte de la base que hice en morado. Comienzo delineando la parte interna del cabello, la parte que da con la piel del personaje. Bien, voy a utilizar la herramienta selección, muchas veces me ayuda esta herramienta para pintar un poco más rápido y le voy a dar a la opción relleno de color. Voy a seleccionar el borde que hice en tono marrón Una vez que termine lo cierro y al hacer clic en el puntico para cerrar, él se va a pintar automáticamente porque está activado el modo relleno de color. Bien, creo una nueva capa y ahora sí voy a colocar el tono de la piel, pero antes me voy a devolver a la capa del cabello y voy a pintar las cejas, que se me olvidó pintarlas. Y para ello voy a reducir un poco el tamaño del pincel, es un poco a lo que se refería cuando les dije que voy jugando con el tamaño del pincel para los detalles. Y pinto las cejas. Bien, ahora sí paso a la capa que había creado para el tono de piel y comienzo a pintar. Así vas a hacer con cada color de los tonos base, creando capa por capa para cada color.
Recuerden que para las pupilas y la parte de arriba, que son las pestañas, utilizamos el mismo pincel de tiza, pero le bajamos el tamaño para que se ajuste y podamos dibujar más cómodamente estas áreas que son más delgadas. Ya que he pintado todos los tonos bases, voy a agrupar las capas y le voy a colocar nombre base al grupo. Creo una nueva capa y voy a empezar por agregar texturas, que es una de mis partes favoritas. Bien, vamos a comenzar por el suéter y voy a colocar la capa en sobreexponer color. Voy a irme a la sección de materiales y voy a elegir esta, que es una especie de leopardo, para darle textura al suéter. Fíjate, un paso aquí importante es que cuando apliqué la textura quedó por fuera de lo que es el suéter. Por ello me voy a la capa donde pinté el suéter, le doy a seleccionar, valido que no esté activado la opción relleno de color, le doy invertir, me voy a la capa donde apliqué textura y le doy a borrar. Lo que va a hacer esto es que va a borrar todo lo que haya quedado por fuera del suéter. Y allí ahora juego con la opacidad hasta que sienta que se vea bien. Bien, en una nueva capa me voy a ir a la sección de pinceles, a la sección aerosol y elijo el pincel toquecitos. Y le voy a dar textura a los auriculares. Quiero que tenga una textura como peludita y por eso estoy utilizando este pincel que me gusta bastante. Utilizo el mismo tono rosado. Ahora con el mismo pincel, pero con el tono de los guantes, le voy a dar textura a la parte de abajo de los guantes, también así especie de peludita. Creo un nuevo grupo que se llame texturas y voy a crear una nueva capa que esta va a ser donde voy a aplicar la textura del rubor. Voy a seleccionar un tono naranja para el rubor y voy a buscar el pincel de ruido en materiales, pincel de ruido. Fíjate la textura que tiene este pincel. Elijo la herramienta selección y voy a seleccionar la parte de la nariz. Recuerda que esta capa debe estar en modo multiplicar. Y comienzo a pintar esta zona dando textura. Una vez hecho esto, voy a aplicar rubor en las mejillas. Me
voy a pinceles, sección aerógrafo y selecciono el pincel suave. Y voy a dar en la parte de arriba una pequeña sombra con el mismo tono con el que pinté las mejillas. Me voy a la capa y juego un poco con la opacidad hasta que quede como me gusta. Y como la parte del flequillo de la pollina se pintó, voy a seleccionar la parte del cabello y me voy a ir a la capa y le voy a borrar. Es decir, que se borre todo lo que es la parte del cabello. Así me queda solo el color en la piel. Bien, también voy a limpiar la parte blanca de los ojos que se llenó del tono del rubor. La selecciono y voy a la capa donde está el rubor y le doy a borrar. Bien, ahora le voy a dar textura a los ojos. Bien, creo una nueva capa. La voy a colocar en modo multiplicar. Voy a seleccionar el mismo tono de las pupilas. Y voy a colocar modo multiplicar y voy a elegir el pincel de ruido. Y con el pincel de ruido voy dándole textura a la parte de arriba. Ahora me voy a la capa de las pupilas, le voy a dar a seleccionar en modo invertir y borro donde hice la textura para que se borre todo lo que está por fuera de la pupila. Creo una nueva capa, pero esta vez en modo añadir, y voy a utilizar el pincel suave en la parte de abajo para darle un poco de luz y reflejo. Recuerden que voy jugando con la opacidad de la capa para que quede como yo quiero que se vea, que no quede un efecto tan iluminado tan fuerte. Bien, en una nueva capa en modo añadir y con un tono crema voy a pintar con el mismo pincel de tiza dentro del ojo la parte de la mitad para crear una especie de reflejo en los ojos. Obviamente luego de que terminemos de pintar vamos a bajar la opacidad aproximadamente entre 5 y 10%. Para finalizar los ojos vamos a crear una nueva capa igual en modo añadir con un tono blanco y el mismo pincel de tiza, pero vamos a bajarle un poco el tamaño. Vamos a crear un reflejo en la parte interna del ojo. Igualmente cuando terminemos le bajamos la opacidad hasta que sintamos que no se vea tan fuerte. Bien, ahora vamos a hacer las sombras de la cara. Voy a irme a una nueva capa en modo multiplicar. Voy a utilizar la herramienta selección y con un tono morado voy a pintar aquellas áreas donde debe ir la sombra, como la parte de abajo del cuello. Me gusta dar sombra también en la parte de arriba del párpado, entre el párpado y la ceja. Difumino un poco los bordes con la herramienta de dedo para que no se vean tan fuertes.
Bien, una vez que he hecho las sombras, juego un poco con la opacidad y también con el tono. En tono, saturación y brillo, juego un poco con los tonos hasta que llegue a un tono que me guste, porque no me gusta mucho que quede tan morado, sino más parecido al tono de la piel. Voy jugando con los colores hasta que llegue al tono con el que yo me sienta cómoda. Bien, con el pincel de tiza voy a ir haciendo en la misma capa de sombra, voy a ir haciendo sombras donde hacen contacto los elementos. Yo trato que sea más parecido al color de los elementos para que se vea algo más natural. Hay personas que lo hacen con un tono morado, pero la verdad que prefiero que sea de un tono más parecido a cada uno de los elementos que estoy pintando. Bien, para terminar de dar detalles a la piel, voy en una capa nueva que sea modo multiplicar, voy a hacer una especie de line art donde hacen contacto la piel de un tono claro, muy parecido a la piel, pero como está en modo multiplicar, se ve una tonalidad más oscura. Bien, marco también la línea del labio. Recuerden que todo esto es con el pincel de tiza, voy jugando con el tamaño del pincel. Y acá en la nariz le doy una especie de sombra a los agujeritos. Y marco algunas líneas de expresión en la cara, como la nariz. Para darle volumen. Bien, en una nueva capa, pero en modo multiplicar, voy a utilizar el pincel de tiza, pero para dar sombra a el cabello. Con un tono más beige, marco en una nueva capa las luces del cabello. Luego que las haga, como queda tan marcado, voy a bajar un poco la opacidad para que quede un poco más claro. En una nueva capa, en el modo añadir, con un color blanco y el pincel suave, voy a ir agregando luces. Empiezo por la nariz, en el párpado y todas las zonas donde yo sienta que debe dar la luz.
Para finalizar voy a agregar un detalle en los guantes para que no se vean tan planos y en una capa de modo multiplicar con el mismo tono de los guantes voy a hacer una especie de rayitas que le den textura a los guantes. Por último, en la capa de fondo con el pincel de ruido, voy a pintar con el mismo tono del color de los guantes, me gustó este tono, para darle fondo al dibujo. En este caso no voy a aplicar mayores efectos de luz ni sombra porque es un dibujo bastante sencillo. Y listo, amigos. Lo último que hago es copiar todo y lo pego en una nueva capa para que me quede solita la imagen en una capa. Y lo que voy a hacer es ajustarle el ruido para darle mayor textura. Siempre utilizo 3, no más de ahí para que no se vea exagerado. Y luego con la opción curvas puedes jugar un poco con el color si quieres que se vea más claro, más oscuro, dependiendo de lo que tú quieras. Esta es una especie de edición del dibujo final. Una vez que termines esto, ya está listo tu dibujo. Listo, amigo, recuerda que tú le puedes dar el toque que te guste. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte.